Pues entonces vamos a orar, como hacemos todos los viernes, buscando el rostro del Señor y pidiendo su bendición primero que nada. Amado Padre, queremos darte gracias de poder reunirnos en tu nombre una vez más para estudiar tu palabra. Queremos darte gracias por este segundo ciclo que iniciamos ya el viernes de la semana pasada. Hoy vamos a pensar en la persona de Cristo, aquel a quien tenemos que imitar, a quien tenemos como nuestro modelo en la palabra de Dios. Queremos aprender de él, aunque sabemos que vamos a estar siempre lejos de su nivel, porque él era Dios y era perfectamente santo. Pero la palabra de Dios nos invita a mirarle, a seguirle, a imitarle y a dejar que su carácter se forme en nuestra vida. Ayúdanos hoy a aplicar tu palabra a nuestra experiencia personal. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Ahí tenemos. Y entonces ya estamos aquí con el titular de nuestra lección. Cristo, mi modelo. Hay una cita que no aparece aquí en la lección, aunque está implícita en el dibujo, ¿no? Y se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice el apóstol Pedro, estoy en primera Pedro 2, dice versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Vale? Y este ejemplo, la palabra ejemplo, es en el griego una palabra que se utilizaba en la enseñanza de los niños y se hablaba de una especie de modelo donde los niños podían apoyar y podían imitar las letras que estaban escritas, ¿no? Upogramo se llamaba, ¿no? Y se nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Es como si la Biblia, Pedro, nos estuviese diciendo que tenemos que poner nuestra vida sobre la vida de Cristo y procurar calcarla, ¿no? Es decir, seguir los trazos de la vida del Señor. Y luego, si seguís leyendo versículos 22 y 23, vais a tener allí unas preciosas lecciones acerca de aquellas cosas que tenemos que imitar y las reacciones que el Señor tuvo en momentos difíciles. Cristo, y ahí tenemos las huellas, las pisadas, el camino sobre el cual tenemos que andar. ¿Qué tenemos al comienzo de la lección? Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo, yo soy el camino y aprended de mí. Esto también es algo significativo. No vais a ver que ningún líder religioso haya podido decir cosas como las que dijo Jesús. Jesús se puso como ejemplo. Jesús incluso dijo que él iba a morir y que iba a resucitar. Y además dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Nadie, ningún otro líder religioso de ninguna religión del mundo ha ofrecido lo que Cristo ofreció, porque Él era Dios. Y aquí precisamente, en esta declaración a veces tan quemada, diríamos, porque la conocemos tanto, Juan 3:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, son expresiones únicas que solo Jesús pudo decir. Y en esto el Señor es completamente diferente a cualquier otro líder religioso que la humanidad haya conocido. ¿Quién vive en mí? Gálatas 2:20.
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La respuesta es muy sencilla. Cristo vive en mí. Es interesante notar que en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, Pablo está escribiendo en una confrontación que había tenido precisamente con Pedro, que había mostrado cierto orgullo judío en un momento de debilidad. Él había sido, diríamos, el líder de Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende, y es también el apóstol a los gentiles, diríamos, el que en Hechos capítulo 10 abre la puerta de los gentiles cuando va a casa de Cornelio a predicar el evangelio. Sin embargo, cuando se reúne con Pablo y algunos otros judíos y algunos gentiles, mientras los judíos no estaban, Pedro comía y estaba con los gentiles. Pero cuando llegan los judíos, Pedro se retracta y se junta solo con los judíos y Pablo lo tiene que confrontar delante de todo. Lo hace con amor. Y obviamente que para Pablo no era una cuestión de rivalidad personal, ni de prestigio, ni de fama. Lo que Pablo estaba valorando allí era la verdad, la consistencia ante los hermanos que eran más débiles y que ante el ejemplo de Pedro podían realmente tropezar. Y entonces Pablo quiere poner allí el ejemplo de Cristo. Si vosotros leéis Gálatas capítulo 2, eh, eh, versículo 10 en adelante, vais a ver precisamente cómo Pablo relata esta confrontación. Y él no está despreciando a Pedro, pero sí tiene un corazón sensible tanto a las debilidades de Pedro como a las propias de él, porque se identifica no queriendo mostrar diferencia entre ellos. Pero, de hecho, diciendo que él hubiese hecho lo mismo que Pedro si no fuera por la gracia de Dios y por lo que él comprendió como resultado de la obra de Cristo en la cruz, que era el mensaje que ellos predicaban. Así que Gálatas 2:20, podríamos decir, es la joya en la corona de la vida cristiana en unión con Cristo. Es, diríamos, un resumen maravilloso, podríamos decir, el anillo de sellar del creyente. La llama alguien la joya incrustada en la vida resucitada. Es toda la verdad de nuestra identificación y nuestra participación que Pablo describe en Romanos capítulo 5 hasta el capítulo 8, que vamos a estar estudiando en los devocionales y en los cultos de la Iglesia Revive, porque realmente Romanos 8 y Romanos 5 son, diríamos, por decirlo así, la cumbre de la revelación bíblica. Ahí está el resumen del contenido de los efectos de la esencia del Evangelio y los efectos que puede tener en la vida cristiana. Y junto con Romanos 5 y Romanos 8, Gálatas 2:20 es un versículo verdaderamente extraordinario que deberíamos conocer de memoria y procurar vivirlo en nuestra vida cristiana. Pablo aquí con ternura, con humildad, exalta al Cristo crucificado y describe de una manera maravillosa la experiencia espiritual que él tiene al sentirse unido a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Pues debo vivir en la fe, confiando en Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que él dice. Pablo nos da aquí la piedra de toque, la nueva posición tomada en fe, en pura fe, y es realmente el único modo de realizar todo lo que significa la vida de resurrección. Es decir, yo he recibido una nueva vida. Con Cristo morí a la vieja vida y ahora he nacido espiritualmente, tengo una nueva vida y esa vida de resurrección la vivo unida a Cristo. No por los esfuerzos de la ley, no por ninguna obra mía buena, ni siquiera por el servicio que le puedo dar yo al Señor,
sino por la fe. Este es el ambiente, el medio en el que vivimos. El objeto de nuestra fe es Cristo y nuestra unión con Él. Por eso hemos muerto, nos contamos como muertos para nosotros, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora nuestra lección nos dice, siga el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas. Y la primera área que vamos a ver es el área del amor. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Él mostró su amor muriendo por los pecadores. El amor de Cristo en este versículo dice es incondicional, es decir, me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy, o condicional, me ama solo cuando soy bueno. Y aquí deberíamos debatir, pero bueno, no creo que lo tenemos todos bastante claro, porque en realidad Dios no solo nos ama en Cristo cuando somos buenos o nos portamos bien. El amor de Cristo es incondicional. Me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy. Y entonces Pablo aquí está hablando de lo que es en realidad el amor de Dios como es revelado en Jesucristo. Es decir, un amor que no tiene precedente ni paralelo. Ningún mérito de parte nuestra podría haber movido a Cristo a morir por nosotros, porque Él murió por nosotros, dice Romanos, cuando aún éramos pecadores. Así que Cristo fue a la cruz no porque nosotros éramos buenos o porque hacíamos buenas obras. Nos vio nuestro pecado y se entregó por nosotros. Y lo hizo en el tiempo señalado, en el tiempo fijado por Dios. Y esa muerte realmente expresa la maravilla de la gracia de Dios, una gracia perdonadora, una gracia que alcanza a los que éramos verdaderamente malos, pero muy malos. No había en nosotros bondad que pudiese haber atraído el amor de Dios. Dice, en la muerte de Jesús por los pecadores, Dios muestra su propio amor soberano. ¿Por qué? Porque entregó a su Hijo. Ya en distintas partes del Antiguo Testamento Dios había expresado ese amor hacia el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Isaías 1:18 les había dicho, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y lo hermoso de este versículo, Romanos 5:8, es que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y este demuestra está en tiempo presente. Es cierto que para Pablo, al escribir esta carta, como para nosotros hoy en día, la muerte de Cristo era un acontecimiento que había ocurrido en el pasado. Cristo había muerto ya unos cuantos años antes de que Pablo escribiera esto. Sin embargo, él lo escribe como tiempo presente. Mirad, cuando hoy las personas dicen que quieren tener evidencias del amor de Dios, bueno, las hay. El Salmo 145 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace llover sobre buenos y malos. Pero Dios no va a dar ninguna muestra de amor más directa y más clara que la que dio en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios estaba mostrando su amor. Y allí Dios dijo todo lo que tenía que decir. Así que si hoy hay personas que demandan, que quieren ver a Dios hacer cosas, ¿por qué Dios no para la guerra de Ucrania, por ejemplo? ¿Por qué no la para? Si nos ama, ¿no? Pues es que Dios ya no trabaja así. Ya Dios mostró su amor para con la humanidad, enviando a su Hijo y permitiendo que muriera y padeciera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios muestra y sigue mostrando su amor.
Complete Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo amó a sus discípulos y lo mostró al dar su vida por ellos. Dijo también, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este es el amor con que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Más tarde Juan diría, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y la mayor prueba del amor que se tiene un amigo es dar la vida por la vida del amigo, porque aquí se muestra realmente el amor en su máxima fuerza. Ahora bien, el amor de Cristo excedió al amor de todos los amantes juntos, así como el cielo está más alto que la tierra, porque realmente el amor de Dios alcanza a corazones duros y a corazones aún más duros que el hierro, que la roca, que el acero. Dios mostró su amor y puso su vida. Ahora bien, actualmente somos llamados a hacer sacrificios. Pues mi respuesta es que sí. Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo. Nosotros debemos amarnos unos a otros como nos amó Jesús, y Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tal vez no sea necesario que nosotros demos nuestra vida por otro, pero existen otras formas de practicar ese amor sacrificial. Por ejemplo, escuchar a las personas, ayudar en sus problemas, alentarles, darles apoyo, dar de nuestros bienes, es decir, dar todo el amor que podamos, incluso dar un poco más. Somos llamados. Ahora, este sacrificio no lo hacemos para ganarnos el cielo, ni para que Dios nos dé la salvación. Lo hacemos porque Dios nos ha dado el cielo, porque nos ha dado la vida eterna y porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y somos llamados a amar como Él amó. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? En Juan 13, 34 y 35, el Señor lo dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. A veces la gente nos ve pelear dentro de las iglesias, los celos y divisiones. Y esto realmente es una pena porque escandaliza, entristece y degrada el evangelio. Amar a otros, dijo el Señor, no era un mandamiento nuevo porque ya estaba en el Antiguo Testamento, pero amar a otros de la misma manera que Cristo nos amó, sí era un amor revolucionario. Ahora debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Tal amor no solo va a llevar a los inconversos a Cristo, sino que también va a mantener a los creyentes fuertes, unidos en un mundo hostil a Dios. Jesús fue un ejemplo viviente del amor de Dios, del mismo modo que debemos nosotros ser ejemplos del amor de Jesús. La pregunta 6 dice, ¿cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, ¿cómo permanezco en el amor de Cristo? Amando a los hermanos y obedeciendo sus mandamientos. Esto significa que nuestro amor no es un amor emocional ni místico, sino que se define en el versículo 10 que acabamos de leer como obediencia, como obediencia. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y Jesús estableció el modelo a seguir con su obediencia perfecta al Padre.
y debemos usarlo como patrón de nuestra obediencia a Él. Como hemos visto, el Señor dejó unas huellas para que nosotros calquemos nuestra vida sobre Él, y la vida de Él fue una vida de obediencia. Por eso, si nosotros nos centramos en lo que leemos en todo el capítulo 15 de Juan, especialmente los versículos 1 al 11, que no los vamos a leer ahora, nos vamos a encontrar nuevamente en el punto de partida de una parada que se llama el amor del Señor. Es decir, ese es un amor que nunca ha estado ausente. En el capítulo 13 dice que el Señor amó a los suyos. Antes de tomar, de ir a la cruz, dice que tomó una toalla y un lebrillo y se ciñó la toalla y lavó los pies de los discípulos porque los había amado y los amó hasta el fin. Y en todo ese trayecto, diríamos, del ministerio del Señor, Él fue expresando su amor, actuando a cada instante en un ejercicio de amor. Así que el amor de Cristo antecede nuestro amor, acompaña nuestro amor, sigue nuestro amor, y en el proceso mismo de hacerlo, crea más amor hacia Él en nuestro corazón, de modo que, por así decirlo, comienza un nuevo ciclo de amor. Cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, cuando yo hago una tarea de amor por una persona, hay en mi corazón una renovación de ese ciclo de amor que he recibido de parte de Dios, que me mueve a amar a mis semejantes y a servirle. Y una vez que lo he hecho, siento que en mi corazón se ha renovado ese amor hacia el Señor y hacia los demás. Por lo tanto, esto es una dinámica de comunión íntima con el Señor, de permanencia siempre en ese amor, en una respuesta de obediencia, duplicando de esta manera el amor del Padre por el Hijo. Y como lo dijo el Señor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él nos instruyó entonces a una vida de obediencia, sirviendo a los demás y mostrando permanentemente el amor de Dios que hemos recibido y que además debemos brindar a nuestros semejantes. El siguiente ejemplo, la siguiente área del ejemplo de Cristo es la humildad y el servicio. Tenemos que imitar a Cristo en el amor, pero tenemos que también imitar a Cristo en la humildad y en el servicio. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Que es manso, humilde y tierno de corazón. Cuando nosotros llegamos a encontrarnos con Jesús, le vemos como nuestro maestro. Y en un sentido nos matriculamos en su colegio, en su escuela, para aprender sus lecciones. Cristo ha levantado una gran escuela y nos ha invitado a ser sus alumnos. Debemos entrar en su escuela, asociarnos a sus alumnos y asistir diariamente a las lecciones que nos da mediante su palabra y su espíritu. De este modo, hemos de aprender de Cristo y aprender a Cristo, pues es Él al mismo tiempo maestro, tema, guía y camino, todo en todo y en todos. ¿Vale? El Señor es el maestro, el Señor es el tema, el Señor es el manual, el Señor es la guía, el Señor es el camino, el Señor es todo en cada uno de nosotros. Y aquí en este versículo se dan dos razones para mostrarnos por qué hemos de aprender de Cristo. En primer sentido de la frase, no es que aprendamos de su ejemplo a ser mansos, aunque también es cierto que seamos mansos como Él, sino que vayamos a Él para aprender, porque Él es un profesor que no tiene orgullo, ni es duro como los escribas y los fariseos. Él es suave, Él es compasivo, Él es humilde y Él es condescendiente. Él conoce nuestra debilidad y por eso nos impone un yugo suave y una carga ligera en contraposición al yugo insoportable
de los escribas, los fariseos, que imponían cargas que querían que otros acarrearan, mientras ellos no las movían ni siquiera con un solo dedo, ¿no? Entonces, la primera razón para asistir a la escuela del Señor es que es el mejor de los profesores, es manso, humilde de corazón y tiene compasión de nosotros que somos tan ignorantes. A veces hay hermanas, hermanos que me hacen preguntas, y pastores que yo conozco tan poquito, es que yo apenas estoy aprendiendo de la palabra, y a veces hasta se sienten mal por hacer preguntas. Pues no hay que sentirse mal por hacer preguntas, todo lo contrario, tenemos que preguntar porque tenemos que aprender. Y a veces es cierto que hay maestros que son competentes y hábiles para enseñar, pero a veces se enfadan, pierden la paciencia y eso hace que los alumnos, aún los más brillantes, se desanimen, cuanto más a los que les cuesta aprender. Pero Cristo tiene paciencia, es manso, humilde y tierno de corazón. Así que nos acercamos al Señor con esa confianza, pero también porque es humilde de corazón y porque enseña a los pobres y a los principiantes. Y Él nos explica las primeras letras que son como la leche para los bebés y se adapta a los que poseen poca capacidad para aprender. Por lo tanto, no hay cosa tan hermosa como ser un alumno de un maestro como es el Señor Jesucristo. Luego Filipenses 2, 5 al 8. Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo. Y a pesar de ser Dios, el verso 7 dice que tomó la forma de un siervo, o de un esclavo, ¿vale? Filipenses 2, 5 al 8, el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y la palabra siervo allí en el original es doulos, es esclavo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es para usted ser un siervo? Bueno, yo he contestado así. Ser es ser una persona que sirve a los demás. Jesucristo era humilde, dispuesto a negar sus derechos, a fin de obedecer a Dios, a su Padre y servir a las personas. Como Cristo, debemos tener también una actitud de siervo y servir por amor a Dios y por amor a los demás, no por temor, no por sentimientos de culpa. Yo puedo escoger la actitud en mi servicio. Y por eso es que el domingo, al acabar el mensaje de Revive sobre el amor de Dios, incluso esta mañana en el devocional, volví a preguntar, ¿cómo es posible que siendo receptores de un amor tan grande, a veces hagamos con desgana el servicio para el Señor? ¿Cómo es posible? Yo tengo que aprovechar cada oportunidad de servir a otros. En Marcos capítulo 10 y versículo 45, el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el versículo clave del Evangelio de San Marcos. Marcos es un evangelio donde vemos al Señor como siervo, está siempre actuando, entra, sale, va, viene, duerme poco, está ocupado inmediatamente. Es una de las palabras que se repite varias veces en el evangelio de Marcos, porque el énfasis del evangelio de Marcos es presentar a Jesús como siervo, como siervo. Y él dice que no vino para ser servido. Él es el ejemplo supremo de un liderazgo servicial. El Rey de Reyes y Señor de Señores renunció a sus privilegios, de acuerdo a Filipenses 2, 5 al 8, y dio su vida en sacrificio generoso para servir a otros. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo?
Pues la mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz, dice el verso 8. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo y lo más escandaloso, en una cruz. El verso 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo la vamos a imitar? Bueno, no siendo egoístas, sino siendo humildes y honrando a los demás. ¿Vale? Esta es la forma en la que nosotros vamos a imitar al Señor Jesucristo. Que Él nos libre de egoísmos, que Él nos libre de orgullo y que Él nos libre de buscar nuestra propia gloria, sino estemos dispuestos a servir e inclinarnos a los pies de aquellos que necesitan de nosotros. Lucas 6:31. ¿Cuál es una buena manera de servir a otras personas? Bueno, en Lucas 6:31 tenemos lo que se denomina la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que lo que vamos a poner aquí es tratándoles como quiero que me traten a mí. Haced vosotros con ellos de la misma manera. Estas versiones de la regla de oro existían antes de Cristo en los escritos rabínicos, incluso en el hinduismo y el budismo. Ahora, lo interesante es que ellos mencionan la regla como una orden negativa. Por ejemplo, la versión de un judío, un rabí muy conocido, Gilel, decía: lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás. Así que estaba en forma negativa. Jesús aplicó la regla de oro como orden positiva, enriqueciendo su significado y subrayando que este mandamiento resume apropiadamente la esencia entera de todos los principios éticos contenidos en la ley y en los profetas. Así que somos ya llamados a tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros, ¿vale? El Señor lo presenta en un sentido positivo y le da una fuerza mucho más especial. Lo siguiente que tenemos que imitar de Cristo es su compasión, su compasión. En Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, dice que el Señor recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que Jesús, ¿qué tuvo? Compasión de las multitudes. ¿Y por qué? Porque las vio confundidas y desamparadas. Confundidas y desamparadas. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil? ¿Tener compasión de ellos o despreciarlos? Bueno, entiendo que como alumno del Señor Jesucristo, habiendo Dios derramado por su espíritu el amor de Dios en mi corazón, yo tengo que mirar a las personas con la misma compasión con la que el Señor las miraba, confundidas y desamparadas. La observación del Señor no era solo de curiosidad, Él les miraba con ternura, se compadeció de ellas, pero no solo por motivos temporales, como se compadecía de los ciegos, los cojos, los enfermos, sino por motivos espirituales, porque los veía ignorantes o indiferentes, cerca de morir por falta de visión. Fue por compasión a las almas, por lo que Dios descendió del cielo a la tierra y estando en la tierra estuvo dispuesto a ir a la cruz. Vemos que Cristo tiene más compasión, incluso de los que tienen menos compasión de sí mismos. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Y vemos lo que le movió a compasión. Dice que estaban cansadas, extenuadas,
tenían falta de fuerza en sus almas. ¿Por qué? Porque no disponían del alimento espiritual conveniente. Hemos estado visitando un matrimonio ayer por la mañana con mi esposa y hablamos de eso, la falta de alimento espiritual cuando asistían a una religión distinta, a la Iglesia Católica. Y ellos nos decían que ahí no había nada, no recibían alimento espiritual. Y eso es lo que pasaba con los judíos. Los escribas y fariseos le llenaban de reglas. ¿Y qué vigor espiritual podían tener unas almas alimentadas con cáscaras y cenizas en lugar del pan de vida que tenían en Cristo? Y luego dice que las vio abatidas como ovejas que no tienen pastor. No hay animal tan propenso a extraviarse como la oveja. Y cuando se extravía, cuando se pierde, es completamente incapaz de encontrar el camino de vuelta, de defenderse de las fieras, de hallar por sí mismo el lugar adecuado donde hay alimento o de caminar con rumbo y dirección. No sabe ni siquiera descansar. Por eso, esa es la condición en la que los perdidos se encuentran. Y la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Isaías 53:6. Las ovejas extenuadas, abatidas, perdidas, necesitan urgentemente de pastores que las guían a los buenos pastos y las vuelvan al redil. Y en este sentido, todos nosotros somos llamados a ser pastores. Somos llamados a pastorear a personas, a hablar de Cristo, a compartir el Evangelio, a comunicar las nuevas de salvación a otras personas, porque están perdidas y necesitan urgentemente alguien que le guíe a los buenos pastos y las conduzcan del nuevo al redil. Así que qué bueno es cuando como hijos de Dios tenemos esa carga en nuestro corazón. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Aquí tenemos precisamente una oveja perdida, una oveja confundida, una oveja sin pastor, sin alimento espiritual, una oveja que además de eso estaba a punto de ser apedreada por aquellos que se consideraban líderes religiosos. Y entonces el Señor dice que se inclinó en tierra y escribía con su dedo, y como insistieran en preguntarle, dice que se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que el Señor les dijo, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y esta es una declaración significativa en lo que respecta a juzgar a otros. Como Jesús realmente ratificó el castigo aplicable al adulterio, no fue posible acusarlo de estar en contra de la ley, que era lo que pretendían los judíos allí. Pero al decir que solo quien estuviese libre de pecado podía arrojar la primera piedra, destacó la importancia de la compasión y el perdón. Cuando yo descubro a otros en pecado, ¿soy rápido en juzgarle, en emitir un juicio? Pues si lo hago, eso equivale a considerar que yo nunca he pecado. Es Dios el que debe juzgar, no nosotros. A nosotros nos toca mostrar perdón y compasión. El punto 15 nos pone aquí me estoy saltando aquí algo yo. Punto 14. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en pecado? Bueno, en que el Señor no busca condenar, sino perdonar y restaurar. Esa es la preciosa actitud que el Señor tiene. Por eso, tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Aquí tenemos que hacer un alto y reflexionar. A ver, tener compasión hacia los pecadores significa
encubrir su mal comportamiento, barrer debajo de la alfombra? Pues la respuesta, la afirmación es falsa, es falsa. ¿Por qué? Porque aunque tuvo compasión de ella, Jesús la exhortó también en el versículo 11, vete y no peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad, ¿vale? De hecho, esta semana que hemos estado hablando sobre el amor de Dios, en algún momento hemos señalado que en su amor de padre, nosotros también como padres a veces tenemos que corregir y ejercer disciplina sobre nuestros hijos. Y eso implica que no podemos tapar la desobediencia. Tenemos que corregirla, tenemos que enseñar. También tenemos que aprender algo más del Señor, no solo de su amor, no solo acerca de su mansedumbre y humildad, no solo acerca de la compasión que él tuvo, sino que también tenemos que mostrar valentía para confrontar la maldad. ¿Y cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos? En Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que el Señor aquí les confronta con toda sinceridad y realidad. El Señor no disimula absolutamente nada. Denunciar la hipocresía al punto 17 e injusticia requiere valentía. ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? Obviamente que no lo es. Si nosotros leemos todo el contexto de Mateo 23, descubriríamos que en estos versículos hay 8 ayes en lugar de las 8 bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. ¿Vale? En Mateo 5 están las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, etc. Aquí hay 8 ayes, como un contraste, porque Jesús se está dirigiendo contra los escribas y fariseos con 8 truenos o relámpagos semejante a los de Sinaí. Estos ayes son tanto más notables cuando provienen de un manso Jesús, el cual vino para bendecir y quien siempre se deleitó en bendecir, incluso cuando le maldecían. Dice 1 Pedro 2, no respondía con maldición, pues era el Cordero de Dios manso por naturaleza. Pero cuando la ira del Cordero se enciende, cuán grave ha de ser la causa y cuán terrible castigo. La carga de esa profecía en Apocalipsis, por ejemplo, donde se ve la ira del Cordero, pues es una carga muy pesada. Y aquí en Mateo indica un mensaje de amenaza cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros, guías ciegos. La hipocresía era el pecado radical de los escribas y de los fariseos y les caracterizaba. Y ser hipócrita significa ser un comediante, porque el que es un hipócrita desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad. Y por muy buen actor que sea, en realidad ellos serán hipócritas. Y en este sentido, esto era un pecado. Cada uno de estos ayes lleva consigo una razón, lo cual justifica el juicio que Jesús profiere, porque ayes o maldiciones que el Señor les da no son sin motivo. Los escribas y los fariseos eran unos mentirosos hipócritas que engañaban a la gente y que merecieron una condena dura, pero durísima, de parte del Señor. Así que el Señor fue valiente para confrontar la maldad y a veces nosotros también tenemos que serlo también y aprender a imitar al Señor Jesucristo. Finalmente, tenemos que imitar la oración del Señor. ¿Qué ejemplo nos da en Marcos 1:35? Pues allí dice que el Señor
se levantó muy de mañana, siendo hoy muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor se fue a orar temprano. Ahora bien, ¿por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Bueno, porque así comienzo el día en comunión con Dios y con la mente más dispuesta, ¿vale? El Salmo 5, por ejemplo, dice, Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz, dice el Salmo 5. Es precioso este salmo, y lo estoy buscando dice, escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Os ha pasado alguna vez cuando os levantáis temprano y ponéis la radio para escuchar las noticias y meten una música de una publicidad, de dentríficos, de lo que sea, y luego esa musiquita a lo largo del día la estáis silbando, la estáis tarareando y sin daros cuenta estáis tarareando, ¿no? Y dice, pero ¿por qué se me quedó grabado esto? Pues porque precisamente en la mañana la mayoría de las personas, hay algunos que les cuesta bastante despertarse, pero la mayoría de las personas tienen la mente más fresca para que queden grabadas como surcos en ella las primeras noticias, lo primero que lee, lo primero que hace. Por eso recomendamos levantarse temprano para buscar al Señor en oración. A veces hay personas que me dicen, ay, Walter, yo es que no puedo, yo hasta que no tomo un café y el café me espabila, no puedo ni orar ni leer la Biblia. Bueno, pues levántate un poquito antes, prepárate el café y con el cafecito mientras lo toma comienza a leer la Biblia. Yo prefiero buscar al Señor en la mañana, lo he hecho así toda mi vida y no me falta el mate, por supuesto, pero a veces si por alguna razón no tomo mate, igualmente busco al Señor en oración y en la lectura de la Biblia. Y entiendo que es el mejor momento del día para encontrarme con el Señor. El Señor lo hacía y creo que es una buena disciplina que tenemos que imitar. Luego vemos que en una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Bueno, capítulo 6, versículo 12 dice que el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que la decisión de escoger a los que serían sus discípulos o apóstoles era obviamente una decisión trascendente. No podía elegir a cualquier persona. Y el Señor, tenemos que recordar que era un ser humano, era Dios, pero era un ser humano que dependía del Padre. Así que podemos realmente entender que Él pasó la noche en oración porque necesitaba hacerlo, no porque realmente quería, no porque tenía insomnio, porque no podía dormir. El Señor buscó a su Padre en oración. Y a veces es importante para nosotros que ante decisiones importantes, recordemos que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Así que sea por decisiones o sea simplemente por pasar un tiempo en comunión con el Señor, a veces la noche también es oportuna, porque no hay ruidos, porque no hay personas despiertas en casa y porque es un momento oportuno para tener un tiempo íntimo y personal con el Señor. Escriba falso o verdadero. Al comienzo de la lección tenemos allí ese desafío. Dice, Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos. Por supuesto que es verdadero.
El amor de Dios no varía y no depende de nuestras obras. Nos amó, hemos visto, aún cuando éramos pecadores. Y obviamente nos ha de seguir amando como hijos suyos. ¿Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros? Claro que sí. El creyente tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Eh? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y realmente sería muy triste pasar por la vida sin estar dispuestos a servir a nuestros semejantes, aunque nos demande un coste, un precio, aunque incluso a veces nos sintamos frustrados, aunque a veces las personas no nos respondan con la gratitud o el amor con que esperábamos que nos respondieran, ¿no? El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, decía, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es tremendo la forma en que el apóstol Pablo mostraba su amor y su disposición a servir a sus semejantes. Y en este sentido, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo del apóstol para servir a los demás. Tener compasión por otros es una señal de debilidad. La declaración es falsa. Por supuesto que no. Tener compasión por otros es una señal de sensibilidad, no de debilidad, ¿vale? Debemos tener compasión por otras personas y eso no nos hace débiles, al contrario, nos hace fuertes en el Señor. Muy bien, tenéis allí para reflexionar, Cristo hizo la voluntad de su Padre y lo glorificó en este mundo. Yo como suyo, ¿cómo puedo glorificarlo con mi vida? Tenemos para meditar acerca de la oración y una pregunta para responder sobre nuestra actitud y algunas tareas dispuestas a hacer. Oraré a Dios, buscaré la voluntad divina, cada día me someteré a Él consagrándole cada parte de mi ser. Luego se nos invita a pensar sobre las actitudes que impiden seguir el ejemplo de Cristo y hay una lista de pecados que podrían ser obstáculos para seguir una vida de humildad y servicio. Y es estar preocupados por todos, no querer perdonar, ser orgulloso, falta de paciencia, dificultad para amar a otros, celos, envidia, egoísmo, rencor, indiscreción, tener pensamientos impuros, desinterés por las necesidades de los demás, machismo, incluso pueden haber otras cosas que puedan estar impidiendo que realmente tengamos una vida de humildad y de servicio. Hay también aquí un desafío a memorizar Mateo 11:21. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El próximo viernes, si el Señor lo permite, veremos el paso 3, que es llamados a servir. Por lo tanto, esta lección nos ha dejado abierto el camino para que luego podamos introducirnos en un tema muy bonito y especial en el servicio al Señor. Así que así llegamos al final. Que el Señor os bendiga y que en esta semana disfrutemos de este maravilloso Maestro que es nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.